Reciban salud amigos los que me pueden escuchar en este video que estamos realizando. Ya tiene tiempo que no he tenido la oportunidad de poder grabar un video de nuevo en esta área que es aprendiendo Tzeltal, Snopelbatsilkov. Pero hoy tuve la oportunidad de poder realizarlo y compartir con ustedes. Y hay algunas frases, nombres que me gustaría compartirlos con ustedes para darle seguimiento a nuestro video que hemos estado compartiendo con ustedes. Entonces en esta hora vamos a ver algunos nombres de animales y también de trabajo, y ahí al final de nuestra video vamos a redactar como una frase para que ya podamos ir avanzando en este aprendizaje. Entonces vamos a empezar en primer lugar con esta palabra, y también le puse el dibujo, como se dice en Tzeltal y en español. Entonces así iremos aprendiendo los nombres y ir compartiendo con ustedes, y también ustedes pueden preguntar. Están las páginas de Facebook, las páginas en YouTube y en cualquier otro medio que podamos tener para poder mandar sus preguntas y así a la vez poder responderlos. Entonces vamos a empezar con esta primera palabra y con el primer dibujo. Aquí en las comunidades es muy común esta imagen de la milpa, que en Tzeltal lo dicen Caltic. Aquí es el tono en este K es la que va a decir el Caltic, que sería la milpa. Esto es algunos dirán diferentes maneras, pero lo común es muy escuchado, es Caltic, donde es la milpa. Luego la siguiente frase es un animalito muy común también porque buscan las flores. Es la mariposa, que se llama pehpen en Tzeltal, pehpen. Si repiten conmigo, dice pehpen, que es mariposa. Entonces así vamos aprendiendo. Vamos a repetir la primera, que es Caltic. Aquí les debe sonar algo más que en la garganta suene K, y en la boca también. Caltic es milpa, pehpen es mariposa. Muy bien, vamos a avanzar con el siguiente. Bueno, es la misma, no es para que pudiéramos entender. En el video anterior lo he señalado cómo se agrega, cómo se dice cuando es singular y plural. En esta ocasión también lo estoy rescatando para que podamos ir retroalimentando y poder darle seguimiento a este video. En todo el mundo conocemos lo que es una flor. En este caso la flor es muy general en la lengua tzeltal, nichim, cual sea rosa, sea como en este caso girasol o flor de alguna verdura, etcétera, etcétera. Pero aquí la general es nichim, y lo que es en español flor. En este caso lo rescaté el plural, que es nichimetic. Les había señalado, en el siguiente imagen vamos a ver, les había comentado en un video anterior que el nichim es si vemos en esta parte, en la parte de arriba, nichim es singular. Si solo fuera igual singular, que terminaría en esta parte, nichim. Pero para cuando es plural, cuando hay más flores, cuando hay más cantidades, se le agrega esta parte de etik. Ya sonaría nichimetik, como algo muy en plural, muchos, bastante. Flores, nichimetik. Y aquí lo mismo lo estamos señalando. Entonces vamos a repetirlo. Es nichim. Nichim es flor. Nichimetik es flores. Nichimetik. Muy bien. Vamos a continuar con la siguiente. En este caso, perdón,
Vemos una actividad aquí también y también muy en la parte montañosas y todavía hay apicultores que lo trabajan. Es la abeja, que en celtal se dice chap, chap. Tiene que sonar el B, chap, 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 que suena así. Chap es la abeja. Y como lo señalaba anterior, si es ya estamos hablando de plural, se le agrega el etic. Si habláramos de abejas, en este caso estoy hablando de abeja. Si decimos abejas, se le agregaría el etic que tengo en la parte de abajo, betic. Así sería, así quedaría, chabetic, que es abejas. En este caso estamos hablando de... Igual en esta actividad, en la siguiente imagen, son sembradores. Temporadas de mayo es sembrar maíz. Y hay partes que lo conocen y muy común es awaletik, que se juntan para sembrar. Awaletik, que es aquí es plural. También si lo notan ya tiene el etik, porque no solo hay un sembrador, sino hay varios sembradores. Entonces, así se le conoce a los sembradores cuando van a sembrar el maíz. Cuando maíz y frijol. En este caso, Tzkumbaheletik es también muy general, de que es sembradores también. Sembradores puede ser sembrar cualquier cosa, sembrar flor, sembrar frijol, maíz, sembrar etcétera, etcétera. Pero es Tzumbahel, es sembrar. Aquí es Awaletik, es más usado para cuando se siembra el maíz. Awaletik es más común. Cuando van a una comunidad y dicen Bastikta Awal, se fueron a sembrar. Awal es del maíz. Tzumbahel puede ser, ahí ya se podría tal vez reconocer y ver que van a sembrar, porque es muy general, amplía mucho, se retoma a varias partes. Por eso lo usé esta parte de sembradores, pero en realidad Awaletik es cuando van a sembrar especialmente maíz, awaletik. En esta temporada es muy común usar en estas áreas que es awaletik, ya sabes que es a sembrar maíz. Entonces repetimos, chap es abeja, awaletik, Tzumbaheletik es sembradores. Muy bien, vamos a continuar con el siguiente. Aquí vemos la imagen de animalitos. En este caso es pollito. Otras maneras de decir estos animalitos. Por ejemplo, en el caso de pollitos. Aquí es muy común en Celtal, en estas regiones de Ocosingo. Y algunas comunidades es decir tutmutetik, que es pollitos pequeños, pollitos. En este caso, tut es pequeño, mutetik es pollitos. Tutmutetik, así lo señalan, lo reconocen más como algo pequeño, tutmutetik. O también algunos lo dicen alamutetik, alalmutetik, o se puede decir alalmutetik o alalmutetik, porque alal es bebé y mutetik es pollito, o sea, bebé pollitos. Entonces también se le puede decir tutmutetik o alalmutetik, que también se puede, se escucha, se sabe que es pollitos. Muy bien, en el siguiente imagen, si ven, pues son conejos. Cuando es singular, el conejo es tul. Aquí nada más sería tul, es conejo. En este caso, como estamos hablando de varios conejos, se junta con el plural y ya dice tuletik, conejos. Tuletik, conejos. Muy bien, vamos a repetir. Tutmutetik o alalmutetik son pollitos. Tutmutetik o alalmutetik. Muy bien. En la parte de conejos es tuletik. Conejos. Tuletik es conejos. Muy bien. Vamos a continuar con el siguiente. Bueno, como les había comentado, ¿cómo sería una frase completa en celtal? Me falta. Por ejemplo, esta imagen de una mariposa está, pues, tal vez comiendo encima de una flor. Entonces, hice esta frase, la mariposa está encima de la flor. Entonces, en celtal lo podríamos decir
Este es una manera de traducción algo informal. Realmente no, aquí le estoy buscando cómo se podría entender, cómo podría entender cualquiera. Entonces en este caso dice te pehpene kahal tasbah nichim. Ya en el imagen anterior dijimos pehpen, pehpen. Aquí nada más termina pehpen. Este es mariposa. Pehpen. Cuando hablas de una frase, cuando tú quieres decir algo, entonces siempre se le agrega el te. Es muy común usar esta parte te. Te pehpen, te tzi, te mut, te nichim. Es muy común. Te. Es muy... Cuando tú formas una frase completa, ya se le agrega otra parte que es que son estas letras. Para que se entiende, realmente cuando dice tepehpen kahal tasbah nichim, tepehpen kahal tasbah nichim, eso se escucha, se entiende también. Pero normalmente aquí la gente cuando hablan, cuando expresan algo, lo ponen esta parte. Tepehpene kahal tasbah nichim. Tetzi kahal aitana. Le ponen siempre, casi muy común cuando vas a escuchar hablar a personas, siempre van a poner esta parte, estas letras. Entonces son como algo que se entiende, lo escuchan hablar y lo entiendes realmente. Aunque también podría entenderse tepehpen kahal tasbah nichim. Tepehpene kahal, en este caso encima es arriba, traducido en celtal es kahal, kahal encima de, kahal es esta parte, kahal. Tasba está encima de, en sba, kahal tasba nichim. Ya dijimos que ya aprendimos esta parte, la flor. Nichim, pehpen, flor. Entonces ya se entiende de esta manera cuando miran, cuando ven en el campo, miran una mariposa. Cualquier persona que habla en central dirá te pehpene kahal tasbah nichim o ay tasbah nichim. Entonces pues también ahora normalmente usan la palabra ay. Te pehpene ay tasbah nichim se podría entender también porque ahora es muy común. Antes no era tanto, pero ahora es muy común usar ay, tetzie, ay tasbah na o ay tasbah. Entonces usan mucho esta parte. Pero muy bien, entonces son un seguimiento a nuestros videos. Solamente pude rescatar estas partes que pues podemos seguir aprendiendo y seguir mejorando. Este es como una probadita de lo que podríamos ir dándoles seguimiento. Me gustaría seguirle apoyándoles en su aprendizaje. Este es como al principio dije en el video, es algo informal, porque esta es la gente, esta es la que habla la gente de la comunidad. Entonces es muy común, no es muy académico, pero sí nos sirve para en cualquier momento, donde quiera que vayamos. Entonces solamente fue por hoy. Y Chospatila Botanik Tapisili, que reciban un saludo a todos ustedes. Y pues fue este breve seguimiento del video. Espero que les pueda servir. Y cualquier pregunta, cualquier traducción que necesiten, pues a sus órdenes. También las dejaré abajo del video, mi página de Facebook, y también cualquier duda, pues ahí pueden comentar, pueden preguntarme, y adelante, claro que aquí estamos para servirles. Muchas gracias y que tengan buen día y bendiciones a todos. Hasta luego.